Buenos días, Alexander, ¿cómo está? Buenos días, profesora. Gusto de escucharla. ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios. Estaba hablando por teléfono hace rato con Elizabeth, que tiene mala la compu, la estaba reiniciando. Y me decía ella que aunque no le viéramos la cara, pero ella solo va a estar sí, con el audio, ¿verdad? Entonces, Está bien. Entonces, está bien. ¿resolvió el cuestionario? Fíjense que el último cuestionario me quedé haciendo el trabajo era un ensayo de la comunidad de bienes, de la propiedad. La semana pasada. Sí, hasta ahí quedé, sinceramente no he hecho le hablo claro, no he hecho Bueno, las entonces preguntas. vamos a analizar los artículos entonces. Analicemos el artículo 171. ¿Qué es lo que establece? Permítame, voy a abrir el archivo. 698, 171. Ahorita en este tema lo que estamos abordando son los recursos que pueden utilizarse contra las resoluciones registrales. El registro emite una resolución. Permítame, solo voy a... Entonces necesitamos nosotros interponer algún recurso si no nos parece la resolución. Profesora, buenos días, Alex. Ahora sí la miro. En el artículo 171 lo que nos dice que el recurso de revisión, profesora, que si el notario o notaria autorizada está de acuerdo o persona interesada no estuvieran de acuerdo, profesora, con la calificación que nos dé el registrador o registradora y que negara la inscripción del documento, podrá dentro de los 5 días hábiles, dice, siguiente de la fecha de la notificación para la resolución de la inscripción, que nosotros podemos inscribir un escrito para el recurso de revisión, profesora. Sí. Vamos a exponer los motivos y razones legales en que se fundamenta su recurso ante el mismo registrador. Ahí en ese artículo vemos varias cosas. Uno, sí, ¿verdad? Que si no nos parece la resolución, entonces, porque la resolución es que nos están calificando el documento. ¿Cómo nos calificaron el documento? Tal vez nos calificaron mal el documento, ¿verdad? Entonces, y en esa calificación, el registrador deniega la inscripción, es decir, dice, no, este documento no califica, no va a inscribirse y te lo rebotan. Entonces, vos tenés dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿verdad? A la fecha de esa notificación, interponer tu recurso de revisión.
Porque yo les voy a decir, hay dos tipos de recursos los que se pueden interponer, el de revisión y el de apelación, ¿verdad? Estamos hablando administrativamente, que claro que usted se puede ir también a la vía judicial, pero hay que agotar la vía administrativa, ¿verdad? Vamos al siguiente. El recurso de revisión dice que también vamos a mencionar los motivos y las razones legales. Exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de contener ese escrito de revisión? Repita, Elizabeth. Entonces debemos de poner los motivos y razones legales que fundamenta nuestro recurso ante el mismo registrador. En los que fundamenta su recurso, ¿verdad? Entonces, motivos y razones legales para fundamentar el recurso. Fundamentado bajo ley sería. Así es. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos al siguiente artículo. Vamos a irlos analizando. ¿Qué dice el artículo 172, Alexander? Plazo para resolución. Sí, exacto. Registrador. Es la resolución. La registradora, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del recurso, decidirá por resolución motivada con indicación de sus fundamentos legales si accediera a la revisión, si accediera a la revisión, ordenará la inscripción. Caso contrario, resolverá denegándola, notificará a las partes recurrentes y dejará constancia al margen del asiento de presentación del documento de la circunstancia de la misma, quedando a salvo los derechos de la parte recurrente de interponer un recurso de apelación ante el registrador o registradora para la Dirección Nacional del Registro. Es que estamos hablando de que él, oigan bien, el registrador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de qué recurso, del de revisión, porque más adelante dice, ¿verdad?, que puedes interponer el de apelación. De revisión. Primero es el de revisión, ¿verdad? Entonces, dentro de los 10 días hábiles a la recepción del recurso, entonces el registrador, ¿verdad?, decidirá por resolución, ¿verdad? Entonces, si accede o no a la revisión. Y entonces ordenará la inscripción, pero en caso contrario, si la niega, entonces se notifica a las partes para que aquellas hagan uso de su derecho, ¿verdad?, de interponer el recurso de apelación. A eso se refiere, porque es la continuación de lo anterior. ¿Sí? ¿Sí, Alexander? Podemos ver que claramente, como usted dice, cada artículo de estos contiene muchas cosas. Y entre estas cosas que tiene es darnos el paso a paso cuando resultamos agraviados. El tratamiento procesal es ese. El recurso administrativo. Eso es. Prácticamente, ¿verdad? Estamos frente al procedimiento administrativo, ¿verdad? ¿Cómo se procede para poder reclamar uno administrativamente? Y estamos hablando del registro de la propiedad inmueble y mercantil, ¿verdad? Entonces, en caso de que transcurra el término señalado, estamos hablando de que ya interpusiste tu recurso de apelación. Entonces, el registrador o registradora de la Dirección Nacional de Registro dicta resolución expresa, entonces se entenderá resuelto positivamente el recurso y el interesado va a ir a la dirección para solicitar que ordenen entonces que se practique la inscripción que le habían negado, en el caso de que la resolución sea positiva, ¿verdad? A ver, comentemos el artículo 173. A ver, Elizabeth. Ahí nos habla del recurso de apelación administrativa. Viene siendo lo mismo, porque si se fija, dice que el notario y la notaria autorizante por la parte interesada no estuviera de acuerdo con la resolución a primera instancia, pero aquí marca la diferencia, que dice podrán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación interponer recurso de apelación dirigida a la Dirección Nacional de Registro. De registro, ajá. Y entonces presenta su escrito de apelación ante el registrador o registradora. Ahora, si esta apelación se presenta dentro del plazo legal, entonces el registrador remitirá las diligencias formadas con un breve informativo, es decir, con una indicación de lo realizado, a más tardar dentro de 3 días después de interpuesto el recurso. Pero entonces ese informativo se lo manda a la dirección, ¿verdad? Eso es el registrador, ¿verdad?, que está haciendo ese informativo. Ahora, en el caso que el registrador se niega a emitir la apelación, la parte interesada con la constancia de negativa, ¿qué va a hacer? Si le dicen que no se admite el recurso de apelación, ¿cuál es el procedimiento?
Ahí lo dice en la... Siguiente párrafo. La parte interesada con la constancia negativa Sí. podrá recurrir de hecho ante la Dirección Nacional de Registro, debiendo aportar a su escrito de interposición el instrumento conteniendo la razón denegatoria de la inscripción y la denegatoria de la apelación. A ver, resumiendo, Alexander, resúmame, ¿qué es lo que vas a hacer después de que te dieron la negativa? Interponer el recurso de hecho. Antes se llamaba recurso de hecho. Ahora, ¿cómo se llama? Denegatoria de la admisión del recurso. Antes se llamaba... Recuerden que tenemos 5 tipos de recursos. Recurso de apelación, recurso de reposición, aquí hay de revisión. Reposición. Correcto. Es en civil. Casación, apelación, reposición, revisión es en lo administrativo. Y después, pero estamos hablando de los 5 que contempla el Código Civil, el Código Procesal Civil nicaragüense. Y antes nosotros, si no nos aceptaban un recurso de apelación, interponías un recurso de hecho. Pero ahora no se llama así. Ahora se llama denegatoria de la admisión del recurso. O sea, te están negando admitirte ese recurso. Entonces, vos interponés denegatoria de la admisión del recurso. Ese es otro recurso, ¿verdad? Y después tenemos el 5º recurso que habla nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, que es la rescisión de la sentencia firme, ¿verdad? Que es cuando ya un juicio se ventiló sin tu participación. Y vos tenías intereses en ese juicio, ¿verdad? Pero no te notificaron, no te diste por enterado, estabas fuera del país o te declaraste rebelde, nunca te presentaste. Entonces, hay como 3 o 5 casos en los que cabe la rescisión de la sentencia firme, es decir, volver a abrir el juicio. Pero no es en todos los casos. El código establece solo 3 o 5 casos, nada más. Bien, eso lo vamos a ver cuando miremos procesal, no se preocupen, ¿verdad? Todo tiene su momento. Ahorita estamos hablando del proceso administrativo por el problema de que en el registro de la propiedad inmueble y mercantil no nos quieren inscribir un documento que fuimos a meter, ¿verdad? Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, sigamos al siguiente, ¿verdad? Sigamos al siguiente párrafo. Efectos de la apelación. Ajá, que debe de contener, ¿verdad? Ya decíamos que el escrito de apelación dice de que expresará, dice, a ver. Resuelta la apelación por la Dirección Nacional de Registro. Sí, pero tiene que expresar la dirección donde va a ser notificado, ¿verdad? Sí, sí. Que se le pueda dirigir nota, certificado, telegrama, dándole aviso de la resolución dictada. Y si se omite este requisito, entonces las resoluciones se tendrán por notificadas por el transcurso de las 24 horas. Es decir, usted tiene siempre, aunque sea un recurso administrativo, usted tiene siempre que poner notificación a dónde lo van a notificar. Dirección para oír notificaciones, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. Plazo para la resolución, ¿verdad? A ver. Una vez. A ver, Elizabeth, coménteme usted. El plazo. Entonces, aquí nos habla, profesora, que recibido el expediente por la Dirección Nacional, Notarial de Registro a través de la Dirección Nacional, así se llama. Hay una dirección, un comité adentro del registro, se llama Dirección Nacional de Registro. Esa es la máxima autoridad en el registro. Ajá. Nos dan 10 días hábiles siguientes a la recepción de la diligencia de parte del registrador o registradora, profesora. Ajá. En el caso transcurrido, el término anterior dice de los 10 días, sin que la Dirección Nacional, dice, de registro dicte resolución expresa, se extenderá resuelto positivamente el recurso. Es decir, el silencio administrativo. El silencio administrativo se tiene como positivo, ¿verdad? A favor del interesado. Exacto. Ajá, ¿qué más, Elizabeth? Entonces se extenderá resuelto positivamente el recurso, el interesado acudirá ante la comisión, dice, especial de registro o a recitar que ordene el registrador o registradora que se practique la inscripción. Porque como hubo silencio administrativo, esto salió beneficioso. Positivo, que se inscriba entonces el documento, ¿verdad? Bien, vamos al otro artículo. Dice, ¿qué nos dice el 175, Alexander? Efectos de la apelación administrativa. Ajá.
A ver, analicemos ese artículo. Resuelta por la apelación por la Dirección Nacional de Registro, devolverá la diligencia al registro respectivo. Si se hubiera ordenado inscribir el documento y cumplido los requisitos que se indicaran en la resolución, se practicará el asiento. Caso contrario, ordenará cancelar el asiento de presentación. Entonces, estamos viendo de que si se resuelve la apelación, se devuelven las diligencias, ¿verdad? Se devuelven las diligencias al registro respectivo. Y si se hubiera ordenado inscribir el documento, entonces, y estás cumpliendo con los requisitos, entonces se procede a practicar el asiento. En caso contrario, se ordena la cancelación del asiento de presentación. ¿Por qué el de presentación? Porque recuerden de que el de presentación es cuando usted llega a la ventanilla y le dice al señor, mire, traigo este documento para inscribirlo, ¿ok? Y te anotan en el libro diario. Eso ya se los expliqué yo a ustedes. Ese es el asiento de presentación, donde dice el libro diario qué fue lo que usted presentó y a qué horas lo presentó, ¿verdad? Entonces, se procede a cancelar eso, ¿verdad? Ya ese asiento de presentación ya no va a tener validez, ¿verdad? Sino que en el caso de que te acepten la inscripción, tenés que volver a hacer un nuevo asiento de presentación, ¿verdad? Ahora vamos, responsabilidad por las inscripciones ordenadas. ¿Qué nos habla el 176, Elizabeth? Esto nos habla que se hará bajo la responsabilidad de la autoridad que con disposiciones transitorias que así lo hubiere ordenado, dejando constancia de ello en los asientos registrales respectivos. Que va a haber Estamos hablando de que la inscripción se va a hacer. Se va a hacer bajo la responsabilidad de la autoridad, ¿verdad? Que hubiera ordenado, dejando constancia, porque siempre se deja, para eso son las notas marginales, ¿verdad? Se deja una nota al pie dando explicación de lo que está pasando, ¿verdad? Bien, prosigamos. Ahora el artículo 177, Alexander. A ver. Sobre los medios de notificación, ¿verdad? Exacto. Dice que estos van a surtir todo pleno efectos legales y se considerarán válidos. La notificación vía correo certificado y cualquier otro sistema que decida la Dirección Nacional de Registro. Ahora mi pregunta es la siguiente. Sí. Porque deja abierto que dice que los correos, ¿verdad? Certificados, pero dice, y los que decida la Dirección Nacional de Registro. Entonces, me imagino que ellos publican. Puede ser por la tabla de aviso, puede ser, así es, puede ser. Es que ese es el problema con las notificaciones. A veces uno no tiene ni computadora. Esta situación en Nicaragua está terrible. A veces no tienes ni internet para pagar el internet. Y entonces, si vos te vas, es que se le notificó vía internet. Y entonces, si no tenías internet, quedaste en indefensión, ¿verdad? Porque no recibiste la notificación. Entonces dice, surtirá pleno efectos legales y se considera válida la notificación vía correo, certificación y cualquier otro sistema. Pero cuando habla de cualquier otro sistema, estamos hablando de esa comunicación vía internet, que ahora se estila eso, pues. ¿No ves ahora? Están ahorrando el papel. Mire, no le podemos dar copia del acta de la audiencia. ¿Por qué? Vaya, entre a la plataforma y ahí usted lo baja. Jamás pude entrar a la tal plataforma. Y entonces me fui en persona, me da copia, le digo que yo la voy a pagar. Y ya páseme el expediente. ¿Cuál quiere? Quiero esta acta, cuando se celebró la audiencia tal en tal fecha. Entonces, eso es cuando te vas a archivo en trámite, porque el juicio no ha terminado, está en trámite. Entonces te vas a la oficina de archivo en trámite. Señor, necesito que me preste el expediente tal, necesito que me le saque copia porque quiero copia. Tenés derecho a pedir tu copia, pero con eso de que el papel está caro y ellos están ahorrando hasta el papel, pero es que es divertido, ahorran en una cosa y gastan en otra. Entonces, pasa de pero que... esa es una arma de doble filo, profesora, porque se supone que están ahorrando en una cosa. Ajá, usted que ya es vieja en estos trámites, imagínese, se le hizo difícil y ahora un principiante como un abogado claro, nuevo, tenés que pelear. Mire, me dice, no se le va a dar copia. Ajá, bueno, está bien, váyase al sistema. Jamás pude entrar a tal sistema. Yo me tuve que regresar a como los 2 días
mire, le digo yo, archivo en trámite, vaya, solicite al despacho del juez el expediente tal, porque ahí está, yo pregunté en la otra ventanilla, ¿en dónde está el expediente tal? Está en el despacho, ok, me voy a archivo en trámite, mire todo lo que hay que hacer para uno buscar, ¿verdad? El expediente. Entonces le digo yo, está en el despacho, me dijo, le digo a la muchacha de la ventanilla, entonces por favor búsqueme lo que quiero que me dé copia, yo la voy a pagar. Unos miserables pesos, peores cosas hacen para estar ahorrando un papel. La cosa es de que, y vos sabés de que esa es una gran responsabilidad nuestra como abogados, tenés que responderle a tu cliente. ¿Cómo no vas a saber? También la parte actora me decía a mí, yo necesito mi copia, me regala copia. ¿Y de dónde le iba a dar la copia? Si no teníamos copia ninguno. Ah, ellos se quedaron con la original porque ahí estaban cuchumbaleados la secretaria, el juez y hasta el defensor público. Porque eso es lo que está pasando en el sistema judicial, ¿verdad? Entonces, todos están de acuerdo, todos se conocen, todos son amigos. Entonces, el abogado que viene externo de la calle se encuentra con semejantes problemas. De que vos estás en indefensión. No es que a mí una secretaria me dictó una notificación diciéndome de que se reprogramaba la audiencia que ya se había celebrado para esa fecha. Y en esa fecha estábamos hablando de la audiencia de prueba. Y era para que yo no presentara mis pruebas. O sea, ¿cómo están? Yo no es que esté hablando mal del sistema, es que las cosas me han pasado personalmente. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Volverte una abogada agresiva, peleando con el uno y con el otro, para que se puedan hacer prevalecer tus derechos, porque vos tenés que rendirle cuentas a tu cliente. No es que de una manera irresponsable te vas a lavar las manos, vos tenés que garantizarle. Yo soy de las que copia del expediente le entrego yo al cliente. Tome, aquí está la sentencia, quiere copia de todo el expediente, aquí está. Todos sus originales aquí están. Uno tiene que saber entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, por eso es que me fui a archivo en trámite y la pagué la copia, que eran 2 pesos, 3 pesos más, 3 pesos menos, que los encontraste en la calle en el piso. Entonces nos ponemos en un plan de viaje, ¿verdad? Y eso lo hizo porque no quise, me dice la juez, porque no desiste de sus pruebas. ¿Cómo? Porque voy a desistir si tengo razón. Le estoy demostrando, señora juez, con pruebas que yo tengo razón. Le digo yo, usted está parcializada. Usted, le digo, usted está queriendo fallar a favor de esa muchacha que no tiene razón y ahorita le voy a hacer otro juicio a esa muchacha. Le digo yo, ¿sabe por qué? Le digo yo, porque usted quiere fallar a favor de ella. ¿Y qué pasa con mi cliente que también tiene razón? Le digo, no es así. ¿eh? Entonces, y no puedes pelearte, te mandan a dormir el sueño de los justos, el expediente a la gaveta. Y te dicen, no se halla el expediente, se ha perdido. Y entonces hay que echar preso a todos los secretarios porque eso es un delito. El expediente es un documento público. Entonces, ¿cuántas cosas no pasan? Elizabeth, es triste cómo, Alexander también me está escuchando, es triste cómo funciona el sistema del Poder Judicial en Nicaragua. Es horroroso, horroroso. No hay transparencia, no hay que usted diga, yo voy a utilizar como abogado los instrumentos, las herramientas. No, tenés que valerte hasta de todo. De todo me refiero hasta de lo que no debe de ser. Para poder ganar un juicio, eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que ser correcto, transparente. ¿Qué cosa más siempre linda nos ha que como estudiante? ¿Qué cosa más linda es que como estudiante usted pueda, con sus conocimientos que adquirió en la universidad, ganar un juicio? Y usted dígame, siempre nos ha enseñado, profesora, a tener moral, a poner en práctica lo que por todos estos años nos ha enseñado, para ir marcando la diferencia como abogado. Exacto. Y entonces, qué cosa más linda, como me decía un chavalo de bienes, profesora, a usted le ha tocado un juez que no se sepa los artículos, no te preocupes por eso. A los jueces los preparan la escuela judicial. Preocúpate por darle toda la base legal y los fundamentos legales para que falle a favor de usted, que el juez se puede inclinar a su favor. Si usted le da los suficientes fundamentos legales, estoy segura que el juez, le digo, va a fallar a su favor. Y si no falla, usted va a apelación, porque usted tiene razón, les digo. Hasta casación se puede ir, ¿verdad? Entonces, a veces hay que valorar
Porque, ¿qué me importa a mí si el juez se sabe o no se sabe? ¿Cuántas barrabasadas puede cometer un juez? Que porque es juez, no es Dios. No es Dios, es un ser humano. Y todo ser humano se equivoca, ¿verdad? Y entonces, pero el juez tiene que fallar de acuerdo, porque nosotros las partes impulsamos los procesos. Somos los que Acuérdese que un estamos. juez, profesora, se tiene que apegar bajo la ley y trabajar con la ciencia y bajo la Mira, experiencia. espérate, y bajo ciertos criterios. El Sí, juez falla de acuerdo a la sana crítica, a la la sana íntima crítica. convicción y a la prueba tasada. Aquí se utilizan dos, la prueba tasada y la sana crítica. Entonces, el juez tiene que tener pensamiento, ¿verdad? De una persona con moral, no una persona sin moral, sin escrúpulos. Ser justa. Exacto, ¿verdad? Y no parcializarse, sino que yo sé derecho, yo voy a aplicar el derecho, ¿verdad? Pero ¿cuántos pobres jueces miro yo? Ese cargo yo no lo tendría jamás. Tal vez por eso no me han salido las canas, Elizabeth. Porque una compañera mía se fue para su casa ya jubilada, llena de canas. Vivía temblando cada vez que le caía, decía ella, una papa caliente. ¿Cuál era esa papa caliente? Es que ella está nombrada por el Estado como juez. Y si viene un caso en donde vos tenés que fallar como juez en contra del Estado, te van a correr. Y la gente cuando llega a obtener un buen puesto, se acostumbra, Elizabeth, se acostumbra a vivir bien y a llevar un tren de vida carísimo. A veces es bueno no tener nada, vivir completo, uno cuyo quebrado, cuyo comido, ¿verdad? Ni tampoco te andas enjaranando con ese montón de tarjetas de crédito, que eso es un engaño, es una trampa del demonio. Lo que te hace es enjaranarte. Un amigo mío allá en Masaya se pegó un balazo. El montón de tarjetas de crédito hasta donde no es y se le subió como la espuma aquello. Estaba inalcanzable, no lo podía pagar, se mató. Entonces lo que yo te quiero decir es de que los jueces no son dioses, ¿verdad? Pueden equivocarse y también como seres humanos, ¿verdad? Porque yo puedo decirte con certeza de que muchos se parcializan por intereses, qué sé yo, por amistad, pues porque te ofrecieron más, ¿verdad? Eso no se mira, pero se da, claro que se da dentro de ese ámbito, dentro de ese comercio del Poder Judicial, de ese, es un ambiente mercantil. Ahí corre el billete, en los pasillos, en los juzgados, ¿verdad? Entonces, es triste, es triste. Hay unos jueces que son muy justos, muy buenos. A mí me tocó uno en el juzgado local, pero qué hombre más precioso. Y chiquito, bien jovencito y bien correcto. Me encantó. Ve, dije yo, él está haciendo la diferencia. ¿Ve? Porque hay jueces que son malditos, que no te dan oportunidad y tal vez tenés derecho, por ejemplo, en un juicio de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que vos estás interponiendo el juicio que no hay todavía oposición y te da la oportunidad y unos que te dicen, vaya a interponerlo nuevamente, ¿verdad? Entonces, yo miré todos esos casos, porque ahí meten 4 o 5 casos y el juez empieza y lo ponen a uno como que estás así en un jurado. A ver cuál es su caso, a ver cuál es el de usted. Y así lo va despachando de 5 en 5. O sea, 5 casos a la vez, mira el juez. Y tiene su asistente, doctor, este es el caso tal, mire, doctor, este es el caso tal, ¿verdad? Entonces, a ver, pasa adelante aquí al frente y te despacha, ¿verdad? Pero yo lo miré bien justo, muy lindo, me encantó, bien jovencito, tiernitito, parecía acabadito de salir de la universidad, y muy justo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos hablado? Hemos hablado con este tema, ¿verdad? Pero es que estamos hablando de las resoluciones judiciales y cuando vayan a la calle, ustedes van a empezar a adquirir experiencia y las experiencias de ustedes no van a ser las mías. Hay unas que son peores, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, profesora. Entonces yo les recomiendo paciencia, tranquilidad, no se agarren con nadie, traten de disimular, ¿verdad? De hacer prevalecer sus derechos con modo, con decencia, con educación, ¿verdad? Y dándose a respetar, demostrando que ustedes valen, que ustedes no son cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces te aseguro de que cualquier tribunal los va a escuchar y les va a hacer justicia si tal vez algún juez no les permitió presentar alguna prueba, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no pueden pasar? ¿verdad?
Sí, sigamos entonces, porque apenas estamos en la 14. En el artículo 178, profesora, Sí. nos habla del agotamiento de la vía administrativa. Exacto. Esto sucede cuando agotamos los medios de la vía administrativa, vamos a la reclamación por la Sí. vía de la jurisdicción contenciosa administrativa, profesora. Exacto. Ya ahí nosotros tenemos allá en la Corte Suprema de Justicia una sala que se llama de lo contencioso administrativo. Entonces vas a pelear para allá, ¿verdad? Porque ya entonces va a salir, ¿no? Entonces ya ya en ese sentido, ¿verdad? Ya el juicio pasa a la vía judicial, ¿verdad? Ya la vía administrativa acabó. Bien. Hablemos de este mismo recurso administrativo. A ver, Elizabeth. Ya sabemos que este recurso administrativo que usted va a interponer va a proceder cuando la resolución del registrador a usted no le parezca, ¿verdad? Ya sea que suspenda o niegue la inscripción, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir adelante con el próximo artículo. Para que el recurso de revisión sea admisible es necesario algunos requisitos. Comentemos eso. ¿Cuáles son esos requisitos? Para que este recurso de revisión sea admisible, estamos hablando del primer recurso que usted está interponiendo. El primero es de revisión, después es el de apelación. Entonces, el de revisión necesita para interponer este recurso algunos requisitos. ¿Cuáles son esos, Elizabeth? Admisión del recurso, dice. Admisión del recurso. Permítame un momento. Sí. Primero, el primer requisito, pienso yo, que debe llenarse es que no esté de acuerdo. Ajá. Es que Sí, estamos porque hablando del recurso de revisión. El primer correcto, lo requisito primero es el nombre del registrador, la competencia territorial y ante quién se va a interponer el recurso. El segundo es nombre, correcto. datos de la identidad y domicilio del recurrente, de su representante o apoderado, si fuera el caso. Es que estamos hablando de que esos primeros requisitos van en la parte del encabezado, ¿verdad? Después Sí. es que entramos a la parte de tus motivos, de tus causas, ¿verdad? Que te han motivado a interponer el recurso. Entonces, y la decisión respecto a la cual recurre, ¿ves? Eso es ya en el escrito, pero en el encabezado tenemos que poner los datos del registrador, los datos de usted, ¿verdad? Y la decisión que tomó el registrador respecto a la cual recurre de esta descripción del título en que se suspende. Eso deniega la inscripción. Bien. Otro requisito sería... Otra cosa importante en esto, sí, son los fundamentos de la impugnación, ¿verdad? Yo siempre hablo de los fundamentos. Usted tiene que fundamentar, ¿verdad? La impugnación. ¿Por qué está impugnándola, verdad? Y lugar y fecha del recurrente. ¿Qué se me hizo, Alexander? Solo me dejó la foto. A ver, Alexander, no te miraba. Salud. Bien, vamos a la siguiente. El plazo para resolver el recurso de revisión. A ver, Elizabeth. ¿Qué pasa con el plazo para resolver el recurso de revisión? Ajá. Son 10 días. De 10 días va a ser, ¿verdad? Establecidos por la ley, profesora. Así es. Pero si la resolución fuera adversa, dice, podrá hacerse uso del recurso de apelación. Es decir, si no te admiten el recurso o están también, no fue a tu favor, ¿verdad? Puedes recurrir de apelación. Vamos a hablar del contenido de la resolución, que debe de contener esta resolución. Debe de ser clara, precisa y congruente, ¿verdad? Con lo solicitado en el recurso de revisión. Fundamentar legalmente, dice la confirmación, revocación, o sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? Vas a fundamentar expresamente si lo querés confirmar, revocar, modificar la razón de esa calificación recurrida, porque el problema fue de que cuando usted introduce el documento en el registro, el registrador tiene que calificar ese documento. Entonces, usted lo que quiere es que, ¿cuál es su pretensión? Que se confirme, que se revoque, que se modifique esa calificación, ¿verdad? Recurrida. Bien. Presentación del recurso de apelación. Hablemos de la presentación de este recurso de apelación. Bueno, se interpone ante quién, ante el registro,
¿verdad? Ante el Interponer por escrito registrador. ante el registrador o registradora en que se solicitará sí. la forma en todo o en parte de la calificación expresando los extremos de la nota. Sí. Y las razones por qué se fundamenta el recurrente. Correcto. ¿Y qué se acompaña al escrito? Se acompañan únicamente originales de los documentos calificados por el registrador o registradora y el documento que acredite la representación o que ostenta el recurrente. El recurrente. Así es, se acompañan todos los originales de la calificación. Sí. Perfecto. Cuando la resolución es positiva de la Dirección Nacional de Registro, ¿en qué casos la resolución es positiva? ¿Qué pasa cuando la resolución es positiva? Ya estamos en tiempo. ¿Qué pasa cuando la resolución es positiva? Bueno, se devuelve el expediente al registro respectivo, ¿verdad? Se devuelve el expediente al registro respectivo. Y si se hubiera ordenado inscribir el documento y cumplidos los requisitos, entonces se indica en la resolución que se va a practicar el asiento que corresponda, ¿verdad? El asiento que te negaron, porque no te permitieron inscribir el documento. Ahora, si la resolución declara que vayas a subsanar, entonces te mandan a subsanar por un plazo de 15 días. Una vez que subsanaste, ¿verdad? Entonces, contados desde la devolución del expediente, entonces durante este plazo continuará vigente el asiento de presentación. Pero ya sabemos de que, dice, si el asiento de presentación no se hallara vigente, ¿verdad? Deberá procederse a una nueva presentación, era lo que te decía, ¿verdad? De que tenés que volver, una vez que te rebotaron los papeles, tenés que volver a hacer la fila en la ventanilla para que el muchacho donde tiene el libro diario pueda hacer el asiento de presentación, ¿verdad? En este caso, la inscripción solo producirá efecto desde la fecha de la nueva presentación. Entonces, y aquí estamos, después, ¿qué efectos produce el recurso de apelación? A ver, Alexander. Estamos por terminar, jóvenes. Si la resolución de la Dirección Nacional de Registro confirma la nota de calificación, se anota al margen del asiento de presentación la resolución recaída. Estamos hablando de las notas marginales, ¿verdad? Siempre se pone una nota al margen. Si el recurso fuera aceptado, ¿verdad? Parcialmente, entonces se procede a practicar el asiento. Si fue positiva la resolución. La cancelación del asiento. Exacto. Vamos al otro, aceptación tácita. Vamos a ver la aceptación tácita. Una vez que transcurrió el plazo, ¿verdad? Y el registrador no se pronuncia. Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Y lo decía. Se tendrá como aceptada, dice profesora. Exacto, ese es el silencio administrativo. Sí, el silencio se toma como positivo, ¿verdad? Eso es, dice, dicta resolución expresa, se tendrá que aceptado el recurso. Se tendrá por aceptado el recurso, ¿verdad? Así es. Si transcurrió el plazo y el registrador no se pronuncia, entonces, dice aquí, se tendrá por aceptado el recurso. Se da por aceptado. Ese es el silencio administrativo que se toma como positivo, ¿verdad? Y después vamos a ver el desistimiento del trámite. Toda persona puede desistir del recurso que está haciendo, claro que sí, ¿verdad? Mediante escrito. En cualquier momento lo pueden hacer, en cualquier momento puedes hacer el desistimiento, claro que sí. Ante su resolución mediante escrito dirigido al registrador o registradora o al director o directora nacional de registro, profesora. Sí, ahora hablemos de la exclusión del recurso. Estamos por terminar, Elizabeth, esta es la última. Los interesados al recurrir por la vía administrativa, ¿qué están haciendo? Excluyendo la vía judicial. Pero si a vos te fue mal en la vía administrativa, tenés que irte por la vía judicial. ¿A dónde trabajas ahí? A la sala de lo contencioso administrativo. ¿Verdad? Bien. Entonces, ahí concluye, jóvenes, el tema de esta mañana, ¿verdad? Eso está en la ley 698, esos artículos, ¿verdad? Que ustedes también tenían que saber. Recuerden que el reglamento lo que hace es ampliar un poquito más lo que está en la ley,
¿verdad? Por eso no llegamos hasta el fondo de toda la ley, porque prácticamente el reglamento amplía un poco más. Ahora, en el sílabo tenemos al inicio de nuestro sílabo, de los temas, habíamos visto los principios registrales y al final se vuelve a repetir. Principios registrales. Entonces no quise yo, ¿verdad?, volver a repetir la misma clase que habíamos dado en los primeros días del cuatrimestre. Entonces quise incluir este tema que era bien interesante, ¿verdad?, para que ustedes tengan conocimiento de la negativa. También ustedes saben, eso es cuando no te quieren inscribir. También saben ustedes de que hay dos tipos de juicios que se pueden hacer cuando tenemos problemas registrales, que es el ocurso y la mesura. Eso lo vamos a ver cuando miremos procesal, ¿verdad? Son dos tipos de juicios procesales. Entonces, jóvenes, hemos llegado al fin de este cuatrimestre. Fue un placer haber estado con ustedes. No sé si nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Solo Dios sabe. Igualmente. Sí, y cuídense, ¿verdad? Elizabeth estuvo con gripe y la niña también. Y usted ya está mejorcito, cuídense los niveles de sangre. Entonces, pues con esto, ¿verdad? Ustedes pasarían a procesal 3, procesal 1, ¿verdad? A ver el derecho procesal 1. Y el próximo día, no el fin de semana que viene, sino que el otro, porque el próximo fin de semana es primera y segunda hora de exámenes. Y después, en el siguiente fin de semana, tercera y cuarta hora, ¿verdad? Los exámenes van a ser virtuales, ¿verdad? Por lo menos tengo entendido que el 28 volvemos presencial, pero no sé yo si ese fin de semana del 28 ya es presencial o es virtual el examen. Tenemos que averiguar y sacar. Quiero ver aquí en el calendario. Dice aquí el 28 es lunes. Ah, pues ese fin de semana del 3 y 4 parece que va a ser presencial. Creo que a ustedes les toca presencial. Tenemos que preguntar con certeza a la licenciada que nos orienta, ¿verdad? De todas maneras, jóvenes, cualquier trabajo que les haga falta, ustedes a la orden y en la disposición para abrirles sus tareas. No se preocupen, recuerden, hay que cuidar el acumulado, porque el acumulado se suma con su nota y para que no salgan bajos. A veces uno sale bajo en el examen y entonces son poquitos los temas que entran, ¿verdad?, a este examen. Entonces, vamos a tratar de que el examen sea fácil. Bueno, por lo menos con otros estudiantes, ¿verdad?, que solo son 3 semanas, les dejé los mismos cuestionarios. Por ejemplo, en Civil 3, ¿verdad? Con ustedes no sé cuántas semanas tenemos. Tendría que abrir pero después podemos ver eso vía WhatsApp, ¿oyeron? Está bien, profesora.